Amalia Castañeda pasó 22 años creyendo que había llegado sola a este mundo. Nunca conoció a sus verdaderos padres. Lo que jamás imaginó era que el hacendado más poderoso de toda la región llevaba años buscándola sin conocer siquiera su rostro. Pero antes de descubrir cómo una joven huérfana terminó convirtiéndose en la persona que un poderoso hacendado buscó durante tantos años, suscríbete a Cuentos del Viejo Campo, activa la campana y acompáñanos hasta el final, porque esta historia demuestra que algunas promesas sobreviven incluso al paso de toda una vida. Y cuando por fin ese encuentro ocurrió, todo parecía depender de un simple sobre de papel. El sobre estaba cerrado sobre la mesa del corredor y ninguno de los tres se atrevía a mirarlo directamente, como si mirarlo fijamente pudiera adelantar lo que decía adentro. El doctor Benjamín Ríos lo sostenía con esa calma profesional que había perfeccionado en 40 años de dar noticias que cambiaban vidas. Ignacio Barragán estaba de pie, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa de un hombre que ha aprendido a no mostrar nada, aunque por dentro todo se le estuviera moviendo. Y Amalia Castañeda, sentada en el banco de madera con las manos entrelazadas sobre el regazo, miraba el sobre como quien mira el borde de un precipicio sin saber todavía si va a caer o a volar. Nadie hablaba. El rancho seguía su vida afuera, ajeno por completo a lo que estaba a punto de decidirse en ese corredor. Los peones trabajaban. Un potro relinchaba en la distancia. El sol de Zacatecas caía sobre la tierra roja como cada mañana desde que el mundo era mundo, indiferente por completo a que dentro de esas paredes de adobe 2 vidas enteras estuvieran a punto de reordenarse. Se escuchaba lejano el golpeteo parejo de un martillo arreglando un cerco, el cacareo de las gallinas detrás de la cocina, el crujido de una carreta que entraba por el camino principal. Todo seguía funcionando con la indiferencia tranquila de lo cotidiano, como si el mundo no supiera que dentro de ese corredor un sobre de papel podía reescribir el significado de meses enteros. Pero adentro, el tiempo se había vuelto espeso, casi líquido, de esos minutos que se estiran hasta parecer horas, y que después, en el recuerdo, se comprimen de nuevo en un solo instante, imposible de medir con reloj. Doña Leonor, que había visto entrar al doctor y adivinado de inmediato de qué se trataba, se quedó a una distancia prudente, fingiendo revisar la ropa tendida, sin atreverse a acercarse pero sin poder alejarse del todo, como si su sola presencia cercana pudiera de alguna manera ayudar a que las cosas salieran bien. Natalia había dejado de pelar verduras en la cocina y miraba hacia el corredor por la ventana, con las manos quietas por primera vez en semanas. Toda la hacienda, sin decirlo en voz alta, sabía que esa mañana algo iba a cerrarse o a abrirse, y esperaba, como se espera la lluvia después de una sequía larga, sin saber todavía si sería alivio o desastre, sin atreverse a nombrar en voz alta cuál de las dos cosas preferían. Para entender cómo 2 personas llegaron a ese silencio, frente a un sobre que podía confirmar que eran hermanos, o desmentirlo por completo, hay que retroceder. No al principio de la historia de Amalia, sino a otro final, uno más viejo. El de un hombre que murió con una culpa que nunca se atrevió a nombrar en vida y que solo soltó cuando ya no tenía nada más que perder. Don Gregorio Barragán agonizó durante 11 días en la misma cama donde había dormido 40 años, bajo el mismo techo de vigas de mezquite que él mismo había ayudado a levantar cuando era joven y todavía creía que la tierra se conquistaba a puro brazo. Durante esos 11 días, el médico del pueblo iba y venía sin decir mucho, porque no había mucho que decir. Los peones bajaban la voz al pasar frente a la casa grande, y doña Leonor, que entonces ya llevaba varios años trabajando ahí, mantenía encendida una veladora en la cocina sin que nadie se lo pidiera. Fue en la última de esas noches, con la respiración corta y los ojos ya nublados por la fiebre, cuando don Gregorio le pidió a Ignacio que se sentara junto a él y le sostuviera la mano, algo que jamás había hecho en vida,
porque los Barragán no eran hombres de gestos así. Habían sido hombres de trabajo, de decisiones tomadas con la mandíbula apretada, de cariño demostrado en la manera de dejarle a un hijo una hacienda entera y no en abrazos ni palabras dulces. Por eso, cuando la mano seca y fría de su padre buscó la suya esa noche, Ignacio entendió, antes incluso de escuchar una sola palabra, que lo que venía era algo que rompería para siempre la forma en que había entendido a ese hombre. Le habló de una mujer llamada Elvira. Le dijo que había trabajado en el mezquital más de 20 años atrás, que tenía una trenza oscura y una manera de mirar que él nunca había podido olvidar, aunque lo hubiera intentado con la misma terquedad con que levantó cada cerco de esa hacienda. Le confesó que se había enamorado de ella en secreto, sabiendo que no podía ofrecerle nada formal porque ya cargaba compromisos con otra familia de la región, compromisos que en ese entonces le parecían más importantes que cualquier otra cosa. Le dijo que Elvira había quedado embarazada, y le dijo con la voz quebrándose en cada palabra que una madrugada ella había desaparecido de la hacienda sin decir hacia dónde iba, y que él, Gregorio Barragán, el hombre que no le temía a las sequías ni a los caciques ni a los años difíciles, había tenido miedo, miedo de lo que tendría que enfrentar, de lo que tendría que asumir frente a su familia y frente al pueblo entero, y por ese miedo nunca la buscó. «Eso es lo que más me pesa», le dijo, con los dedos apretando débilmente la mano de su hijo, «no haberla buscado». Le pidió que si alguna vez, por cualquier camino, llegaba a saber de un hijo o una hija que Elvira hubiera tenido, la buscara y la reconociera, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Ignacio prometió que lo haría. No supo en ese momento que esa promesa iba a convertirse en la sombra que caminaría con él durante los siguientes 20 años, ni que la cargaría como quien carga una deuda que no pidió, pero que le corresponde pagar por herencia de sangre. Don Gregorio murió esa misma noche, en la misma cama, con la capilla de San Isidro visible desde su ventana. La capilla de adobe donde años atrás se había encontrado con Elvira en secreto, los domingos, cuando el resto del pueblo estaba en misa y ellos preferían la soledad del atrio. Ignacio intentó cumplir la promesa durante años. Mandó llamar a un rastreador discreto, un hombre de unos 50 años llamado Tomás, con cara de no recordar nada y memoria de no olvidar nada. Le dio la poca información que tenía. El nombre Elvira, un embarazo de más de 2 décadas atrás, un pueblo del sur de Zacatecas donde alguien la había visto pasar. Tomás volvió meses después con casi nada. Que una mujer con ese nombre había muerto en un pueblo llamado Santa Rosa del Monte hacía unos 16 años, que había vivido sola sus últimos tiempos, y que alguien recordaba vagamente que había dejado a una niña al cuidado de una vecina, envuelta en un rebozo color ceniza. Un rebozo color ceniza. Ignacio guardó ese dato como quien guarda una brasa, sabiendo que quema, pero sin poder soltarlo. Y ahí quedó la búsqueda, estancada, durante años, hasta la mañana en que una mujer desconocida cruzó el camino de tierra roja hacia el mezquital, con los pies cansados y una bolsa de manta al hombro, sin saber que llevaba dentro de ese morral, doblada cerca del corazón, la pieza que le faltaba a la promesa de un hombre muerto. Amalia Castañeda tenía 22 años cuando llegó a las tierras del mezquital. No sabía nada de Gregorio Barragán, ni de Elvira, ni de ninguna promesa. Sabía, eso sí, lo que se siente crecer sin que nadie diga tu nombre con cariño. La había criado doña Jacoba, una mujer que la recogió de niña, envuelta en un rebozo color ceniza, dejada frente a su puerta una madrugada de octubre sin nota ni explicación. Doña Jacoba nunca tuvo la paciencia de inventarse un afecto que no sentía, y crió a Amalia con la misma dureza con que trataba a las gallinas del corral, alimentándola lo justo, exigiéndole trabajo desde que pudo sostener una escoba, repitiéndole que había llegado de la nada y que a la nada probablemente regresaría si no aprendía a valerse sola. Amalia aprendió a moler el maíz antes del amanecer,
con las manos todavía entumecidas por el frío de la madrugada, a cargar agua desde el pozo en 2 cántaros que le golpeaban las caderas hasta dejarle moretones que nadie preguntaba de dónde salían, a remendar ropa con puntadas tan parejas que las vecinas empezaron a encargarle costuras cuando apenas tenía 12 años, pagándole con unas monedas que doña Jacoba se guardaba sin dar explicaciones. Aprendió a distinguir el sonido de los pasos de doña Jacoba en el pasillo, si venían con humor o sin él, y a organizar su día entero alrededor de esa distinción. Aprendió, sobre todo, que la dignidad no depende de que alguien te la reconozca. Uno la lleva puesta o no la lleva, y ella decidió, sin que nadie se lo enseñara con palabras, que la llevaría siempre, aunque el mundo entero se empeñara en no verla. Se levantaba cada mañana sin quejarse, miraba el sol asomar sobre las colinas del pueblo y respiraba hondo, como diciéndole al mundo que seguía ahí, entera, que nadie la había vencido todavía. La casa de doña Jacoba quedaba en la orilla de un pueblo que Amalia nunca terminó de sentir como propio, una vivienda de adobe con un patio central donde crecían 2 naranjos que nunca daban fruta suficiente y un corral pequeño con media docena de gallinas que Amalia aprendió a cuidar antes de aprender a leer. Las vecinas del pueblo trataban a doña Jacoba con una mezcla de respeto y distancia, porque era mujer de lengua filosa y memoria larga para los agravios, pero nunca faltaba quien le encargara un remiendo o un bordado, porque las manos de Amalia, desde muy joven, ya tenían fama de precisas. Los domingos eran el único día en que la rutina cambiaba. Doña Jacoba iba a misa temprano, sola, y regresaba con el humor un poco más suave, casi generoso, aunque nunca lo suficiente para preguntarle a Amalia cómo estaba o qué pensaba. En esos domingos, mientras la casa quedaba vacía por un par de horas, Amalia se sentaba en el patio, bajo los naranjos estériles, y se inventaba historias sobre quién podría haber sido antes de llegar a esa puerta, envuelta en un rebozo. A veces se imaginaba hija de comerciantes que la habían perdido en un mercado bullicioso, otras veces hija de una cantante ambulante que recorría los pueblos del norte. Nunca, ni en sus fantasías más generosas, se imaginó hija de un hacendado, porque ese tipo de historias no le pasaban a muchachas como ella, o eso creía entonces. Las noches eran distintas. Doña Jacoba dormía temprano y roncaba fuerte, y Amalia aprovechaba esas horas de silencio para sacar la fotografía que guardaba escondida entre las tablas sueltas de su catre y mirarla a la luz de una vela robada de la alacena. No sabía nada de los 2 rostros que aparecían ahí, pero sentía, sin poder explicarlo, que mirarlos la calmaba de una manera que nada más lograba calmarla. Cuando doña Jacoba enfermó de los pulmones, Amalia la cuidó hasta el final, no por afecto, que nunca terminó de sembrarse entre ellas, sino porque había aprendido sola, sin que nadie se lo enseñara con palabras, que la manera en que uno trata a los demás dice más de uno mismo que de la persona tratada. Cuando la anciana murió, los sobrinos llegaron desde Fresnillo a reclamar la casa antes de que el cuerpo tuviera tiempo de enfriarse. Le dieron 2 días para irse. En el morral que se llevó, junto a 2 mudas de ropa y un peine desportillado, guardó una fotografía pequeña y descolorida que había encontrado años atrás entre las cosas de doña Jacoba. 2 jóvenes de pie frente a lo que parecía un rancho, un hombre y una mujer de trenza oscura que Amalia nunca había podido identificar, pero que sentía, sin saber por qué, que le pertenecían de alguna manera. Los 4 años siguientes los pasó de casa en casa, de cocina en cocina, siempre honesta, siempre trabajadora, siempre de paso. Hasta que en el tianguis de San Jerónimo del Valle, una mujer que vendía nopales le mencionó que en El Mezquital buscaban manos para la lavandería, que el patrón pagaba puntual y trataba con justicia. Amalia no lo pensó 2 veces. Se acomodó el morral al hombro, se recogió la trenza y caminó 4 horas bajo un sol que en Zacatecas no perdona a nadie. Esas 4 horas de camino le dieron tiempo de sobra para dudar. A media mañana
con el sol ya alto y el polvo del camino pegándosele a los pies, porque había guardado sus únicas sandalias buenas para no gastarlas antes de llegar, se detuvo un momento bajo la sombra escasa de un huizache y se preguntó, no por primera vez en esos años, si valía la pena seguir caminando hacia lugares que probablemente terminarían por decepcionarla como tantos otros. Había aprendido a reconocer esa voz interior que la invitaba a conformarse con menos, a no esperar demasiado de ningún sitio nuevo, y también había aprendido con el mismo esfuerzo a no hacerle caso del todo. Sacó, de ese mismo bolsillo donde llevaba la fotografía, un pedazo de pan duro que había guardado del desayuno, y lo comió despacio, sentada sobre una piedra, mirando el camino que todavía le faltaba por recorrer. Un arriero pasó montado en una mula cargada de leña y la saludó con un movimiento de cabeza, sin detenerse a preguntar hacia dónde iba una mujer sola caminando por esos rumbos, porque en esa región de Zacatecas ya se habían acostumbrado a ver mujeres trabajadoras yendo de un lado a otro en busca de sustento. Amalia le devolvió el saludo, se levantó, se sacudió el polvo de la falda, y siguió caminando con esa terquedad silenciosa que la había sostenido durante toda su vida adulta. Para cuando finalmente distinguió a lo lejos las primeras hileras de magueyes que anunciaban las tierras de El Mezquital, el sol ya empezaba a inclinarse hacia el poniente, y sus pies, a pesar de las sandalias que se había puesto para la última hora del trayecto, le dolían con esa clase de dolor sordo que ya conocía bien de tantos caminos anteriores. Pero había algo distinto esta vez, algo que no supo nombrar hasta mucho después, una sensación, apenas perceptible, de que ese camino en particular no terminaría de la misma manera que los otros. El mezquital era exactamente lo que le habían contado en el tianguis, y mucho más. Las tierras se perdían de vista hacia la sierra, los caminos de tierra roja bordeados de mezquites centenarios y magueyes creciendo en hileras disciplinadas. Las casas de los peones humildes pero cuidadas, con macetas de geranio en las ventanas y ropa tendida que olía a jabón de pastilla. Había en cada rincón un orden que le habló de su dueño con más elocuencia que cualquier presentación. Doña Leonor, el ama de llaves de la casa grande, la recibió con un escrutinio silencioso que se prolongó casi un minuto entero. La miró de arriba abajo, se fijó en las manos encallecidas, en la trenza prieta, en la manera en que Amalia sostenía la mirada sin bajarla. Asintió despacio, como quien aprueba algo que no necesita explicarse en voz alta, y terminó por asignarle un cuarto pequeño al fondo del corredor de servicio, con ventana al huerto de granados y membrillos. Era, sin exagerar, lo más propio que había tenido en años. Esa primera noche, Amalia sacó la fotografía y la miró largo rato a la luz de una vela de cebo, sin saber que a menos de 200 metros de distancia, en el escritorio de la casa grande, había un sobre sin marcar con esa misma fotografía en negativo de tiempo, la misma mujer, el mismo hombre, la misma promesa esperando quién sabe cuántos años más para cerrarse. Al día siguiente comenzó a trabajar antes de que saliera el sol. En la lavandería que quedaba a un costado de la casa grande, un espacio techado apenas por unas láminas de zinc que don Gregorio había mandado poner años atrás para que las muchachas no trabajaran directamente bajo el sol de mediodía. Las otras lavanderas ya estaban ahí cuando ella llegó, con las tinas de piedra llenas de agua fría que sacaban del pozo cercano. Y Amalia se sumó al ritmo de trabajo sin necesidad de que nadie le explicara mucho, porque ese ritmo, el de manos hundidas en agua fría, tela restregada contra piedra, jabón de pastilla espumando entre los dedos, era el mismo en cualquier lugar donde hubiera trabajado antes. Fue precisamente en esa mañana, con las manos hundidas en el agua fría de la tina de lavar, cuando escuchó pasos firmes deteniéndose a sus espaldas. Se dio la vuelta despacio y ahí estaba Ignacio Barragán, mirándola con una expresión que ella no supo interpretar de inmediato, pero que sintió instalarse en el aire entre los dos como algo que ya no podría deshacerse con facilidad. Ignacio no dijo nada en ese primer encuentro,
Inclinó levemente la cabeza y siguió su camino hacia los corrales, pero antes de doblar la esquina se detuvo un segundo y volvió la vista hacia ella. Amalia ya había regresado a su labor, pero él notó cómo se le tensaban ligeramente los hombros. Ella también había sentido algo. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que esa misma tarde, mientras Amalia recorría por primera vez los distintos sectores de la hacienda llevando agua a las caballerizas, algo iba a detenerla en seco mucho antes de que Ignacio tuviera oportunidad de investigar nada. Había salido temprano esa mañana con la intención de familiarizarse con los caminos de la hacienda, algo que doña Leonor le había sugerido hacer en sus primeros días libres, para que no se perdiera cuando la mandaran a hacer algún recado más allá de la casa grande. Caminó despacio, sin prisa, observando los distintos sectores. El huerto de granados cerca de su cuarto, los graneros donde se guardaba el maíz de la cosecha anterior, el taller donde un herrero viejo reparaba herramientas con un fuelle que chillaba a cada golpe de aire. En el cerco más antiguo del rancho, el que bordeaba el camino principal hacia San Jerónimo, había letras talladas en la madera, casi borradas por los años y el sol, pero legibles si uno se acercaba lo suficiente. El mezquital. Amalia se quedó parada frente al cerco con el balde de agua en la mano. Sacó, casi por instinto, la fotografía que llevaba doblada en el bolsillo. En el borde derecho de la imagen, apenas visible, había una marca sobre la madera de un cerco. Comparó las letras. Coincidían, una L y una R al final, exactamente como en el cerco que tenía frente a los ojos. El corazón le hizo cosas raras dentro del pecho. Se obligó a respirar y pensar con claridad. La coincidencia podía ser exactamente eso. Una coincidencia. Muchos ranchos tenían cercos con nombres grabados. Pero la mujer de la foto tenía una trenza como la suya. Y la foto había estado entre las cosas de doña Jacoba, que vivía en un pueblo del sur de Zacatecas. Y el mezquital estaba en Zacatecas. No dijo nada a nadie. Guardó la fotografía y siguió su camino hacia las caballerizas, pero algo había cristalizado dentro de ella. Una certeza todavía sin forma, pero real, como cuando uno sabe que hay algo en una habitación oscura sin poder verlo todavía. Esa tarde, después de terminar su jornada, hizo algo que no había hecho antes. En lugar de ir directamente a su cuarto, se quedó sentada en el banco de piedra junto al huerto y se puso a mirar la hacienda en la luz del atardecer. Los colores de Zacatecas, al caer el sol, tienen una intensidad que parece exagerada, naranja y ocre y rojo sobre los cerros, como si la tierra quisiera demostrar que puede ser hermosa, aunque sea dura. Amalia miraba ese paisaje y pensaba que, si la mujer de la foto había estado ahí, en ese rancho, en ese mismo paisaje, entonces quizás había algo de ese lugar que le pertenecía de una manera que todavía no podía entender del todo. Algo que no tenía que ver con papeles ni con permisos, sino con una especie de memoria que la tierra misma parecía guardar. No podía simplemente preguntar. No podía sacar la fotografía y mostrársela a alguien sin explicar de dónde la tenía, y esa explicación implicaba hablar de su historia, algo que Amalia no hacía fácilmente con nadie, ni siquiera con las mujeres de la cocina que ya empezaba a considerar, con cautela, algo parecido a amigas. Así que guardó la certeza para sí misma, como había guardado tantas otras cosas a lo largo de su vida, y siguió trabajando con la misma disciplina de siempre, esperando a que el tiempo, o el azar, o Ignacio Barragán, terminaran de unir los hilos que ella ya empezaba a sospechar que estaban ahí. Ignacio, por su parte, llegó a su propia pieza del rompecabezas por un camino distinto y varios días después. Al día siguiente de conocer a Amalia, se había levantado antes del amanecer, como cada mañana de su vida adulta, y había recorrido la hacienda a caballo en la penumbra del alba, revisando cercos y potreros, hablando con los peones que empezaban temprano la jornada. Era su ritual de cada mañana.
la manera que había encontrado de mantenerse anclado a la tierra que le daba sentido a cada día. Cuando pasó cerca de la lavandería, Amalia ya estaba ahí, con las mangas recogidas hasta el codo, trabajando con una concentración seria que no levantaba la vista ni para mirar al patrón. Ignacio no se detuvo, siguió su camino a caballo, pero esa imagen se le quedó grabada en algún rincón de la memoria con una claridad que no tenía explicación lógica. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos viejos en el escritorio de su padre, buscando unos papeles de un préstamo antiguo que necesitaba para una gestión con el Banco de Zacatecas, encontró la fotografía que llevaba años guardada en un sobre sin marcar y que por alguna razón nunca había vuelto a mirar con detenimiento. Quizás porque mirarla de cerca significaba admitir que la búsqueda de su padre seguía sin resolverse. La sostuvo con manos que se prohibió temblar. Reconoció a su padre, mucho más joven, con una sonrisa que casi nunca le había visto en vida durante los años que lo conoció ya adulto y endurecido por el trabajo. Y reconoció, sin poder todavía nombrarla del todo, la trenza oscura de la mujer que se le había cruzado apenas un día antes junto a la tina de lavar, esa misma mirada firme que no se dejaba intimidar por la autoridad del patrón. Fue a buscar a doña Leonor esa misma tarde. La encontró en la cocina, revisando el inventario con los lentes resbalados sobre la nariz. Le preguntó quién era la muchacha nueva de la lavandería. Doña Leonor, que llevaba más de 20 años en el mezquital y sabía leer más de lo que la gente decía en voz alta, respondió que se llamaba Amalia Castañeda, que había llegado a pie sin cartas de recomendación, que no tenía familia conocida, que la había criado una mujer ya fallecida. Doña Leonor llevaba más de 20 años en el mezquital. Había llegado cuando Ignacio era apenas un muchacho de calzón corto, y don Gregorio todavía dirigía la hacienda con mano firme, y voz que no necesitaba levantarse para ser obedecida. Era parte de la familia sin serlo del todo, lo sabía casi todo y hablaba poco, que es la combinación más valiosa que puede tener una persona de confianza. Había visto crecer a Ignacio, había visto morir a don Gregorio, y en algún rincón de su memoria guardaba también, aunque nunca lo mencionara, los rumores viejos de una mujer de trenza oscura que trabajó ahí antes de que ella misma llegara. Rumores que con los años se habían ido desdibujando hasta convertirse en poco más que un silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba a don Gregorio joven. De hecho, en sus primeros años en la hacienda, recién llegada de un pueblo vecino donde había perdido a su propio marido en un accidente de mina, doña Leonor había escuchado, de boca de una cocinera ya fallecida, fragmentos de esa historia. Una mujer que se marchó de la noche a la mañana, un patrón joven que durante meses caminó por la hacienda con la mirada perdida, un secreto que todos sospechaban, pero que nadie, ni siquiera entre el servicio más cercano, se atrevía a nombrar en voz alta. Doña Leonor había guardado esos fragmentos durante más de 20 años, sin saber que algún día servirían para reconocer, con solo mirarla una vez, a la muchacha que llegó caminando desde San Jerónimo con un morral de manta y una trenza que le resultó extrañamente familiar desde el primer momento, aunque no supiera explicar por qué. Ignacio no durmió esa noche. Se quedó sentado en el corredor con una taza de café que se le fue enfriando entre las manos, mirando la oscuridad de la hacienda, pensando en la promesa hecha 20 años atrás, en la capilla de San Isidro visible desde la ventana de su padre agonizante, en el rebozo color ceniza que el rastreador había mencionado alguna vez y que ahora, de pronto, tenía nombre y rostro. Tomó una decisión que consideró prudente: no actuar sobre suposiciones, no acercarse con preguntas que pudieran asustarla, observar, esperar. Pero la realidad era que cada día se le hacía más difícil ignorar su presencia, no porque ella hiciera nada para llamar la atención, sino todo lo contrario. Era justamente su falta de artificio lo que resultaba imposible de pasar por alto.
El 10º día desde la llegada de Amalia, una tormenta eléctrica cayó sobre el mezquital sin mucho aviso, de esas que en Zacatecas llegan de repente con una violencia que sorprende incluso a quienes llevan años bajo ese cielo. El aire se cerró en minutos, el cielo pasó de un azul claro a un gris casi negro, y el agua empezó a caer con fuerza sobre corrales y patios, levantando el olor a tierra mojada que en esa región solo se siente un puñado de veces al año. Ignacio estaba en las caballerizas ayudando a asegurar a los animales más nerviosos cuando escuchó gritos del lado del huerto. Salió corriendo bajo la lluvia y encontró a Amalia tratando de recoger la ropa tendida esa mañana, que el viento arrastraba por todas partes, prendas volando entre los surcos como pájaros blancos asustados. No era una situación de peligro real, pero la escena tenía algo urgente y él actuó sin pensarlo. Se acercó y empezó a ayudarla a recoger las prendas del suelo y de los arbustos donde habían caído, sin decir nada, simplemente haciendo lo que había que hacer. Trabajaron juntos bajo el aguacero varios minutos, hasta que recogieron todo lo posible y se refugiaron bajo el alero del corredor trasero, completamente empapados. Amalia sostenía el bulto de ropa mojada contra el pecho y lo miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que él no supo descifrar del todo. Ignacio se pasó la mano por el cabello mojado y entonces se rió, una risa breve, genuina, sin cálculo, y Amalia, después de un segundo de duda, también sonrió. Fue la primera vez que él le vio esa sonrisa y le bastó para confirmar algo que prefería no nombrar todavía. Se quedaron bajo el alero mientras la lluvia seguía cayendo fuerte sobre la hacienda. Fue la primera vez que hablaron de verdad, no del trabajo, ni de los caballos, ni del clima, aunque empezaron precisamente por ahí. Poco a poco la conversación fue derivando hacia cosas más personales. Ignacio le preguntó de dónde era. Ella respondió que de ningún lugar fijo, que había pasado años entre distintos pueblos. Él no insistió, pero entonces ella, quizás porque la lluvia crea ese ambiente extraño que suelta las palabras, dijo algo que Ignacio no esperaba, que nunca había tenido un lugar al que pudiera llamar verdaderamente suyo, que había pasado la vida entera sintiéndose de paso en todas partes. Ignacio escuchó eso y no respondió de inmediato. Miró la lluvia caer sobre el patio de tierra que se estaba convirtiendo en lodo y pensó que había cosas que uno no sabe cómo contestar sin decir demasiado o demasiado poco. Finalmente dijo que el mezquital era un lugar que hacía sentir eso a mucha gente, que era tierra firme en todos los sentidos. Amalia lo miró de reojo y asintió despacio, como sopesando la frase. La lluvia empezó a amainar y el momento se disolvió con naturalidad. Amalia recogió el bulto de ropa, agradeció la ayuda con sencillez y se fue hacia la lavandería. Ignacio se quedó un momento más bajo el alero, mirándola alejarse, sintiendo que algo en el pecho se le había movido del lugar sin pedirle permiso. Con el paso de las semanas, Amalia fue conociendo también las historias que había detrás de cada uno de sus nuevos compañeros de trabajo. Historias que se revelaban despacio, en fragmentos, durante las tardes de costura o las noches en que el calor no dejaba dormir y todas se sentaban un rato en el corredor de los empleados antes de retirarse. Natalia había enviudado joven, cuando su marido murió aplastado por una carreta cargada de piedra en un camino de montaña, y había criado sola a sus 4 hijos, trabajando primero en Fresnillo y después en el Mezquital, donde don Gregorio, en una de las pocas muestras de generosidad espontánea que se le recordaban, le había ofrecido trabajo fijo cuando se enteró de su situación. Sus hijos ya eran grandes, 2 trabajaban las tierras de un pariente en Sombrerete y 2 más se habían ido al norte buscando fortuna. Y Natalia hablaba de ellos con esa mezcla de orgullo y nostalgia de quien ha entregado la vida entera a sostener a otros sin esperar nada a cambio. Don Vicente, por su parte, había llegado a El Mezquital como jinete de carreras cuando era joven.
en los tiempos en que don Gregorio todavía organizaba competencias de caballos con las haciendas vecinas los días de fiesta patronal. Un accidente le había dejado una cojera permanente en la pierna izquierda antes de cumplir 30 años, y en lugar de despedirlo, don Gregorio lo había puesto a cargo de las caballerizas, un puesto que don Vicente ejercía con un orgullo silencioso que se notaba en cada animal bien cuidado, en cada arnés remendado con esmero, en la manera en que hablaba a los caballos jóvenes con la misma paciencia con que hablaría a un niño asustado. Clara casi nunca hablaba de sí misma, y las otras habían aprendido a no preguntar directamente, porque las pocas veces que alguien lo había intentado, ella simplemente cambiaba de tema con una sonrisa breve que cerraba la conversación sin ser grosera. Lo poco que se sabía había llegado por Natalia, que conocía a la familia de Clara de otro pueblo, que había perdido a toda su familia en una epidemia años atrás, que había llegado a El Mezquital siendo apenas una niña y que doña Leonor, entonces mucho más joven, la había prácticamente criado dentro de la cocina de la casa grande. Esa historia, si era cierta, explicaba muchas cosas. La lealtad silenciosa de Clara hacia doña Leonor, su manera de moverse por la cocina como si cada rincón le perteneciera, y esa costumbre suya de tararear canciones que nadie más en la hacienda parecía conocer, melodías que quizás venían de un lugar y un tiempo que ella prefería no nombrar. Amalia escuchaba todas esas historias con un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Cada relato ajeno le confirmaba algo que empezaba a sospechar desde hacía tiempo, que casi todas las personas cargaban, debajo de la rutina diaria, una historia de pérdida que las había traído hasta ahí y que el mezquital, de alguna manera que no sabía nombrar del todo, se había convertido en un lugar donde esas historias podían descansar sin tener que explicarse constantemente. Fue apenas unos días después, en el banco de piedra junto al huerto, con los colores imposibles del atardecer zacatecano cayendo sobre los cerros, cuando Ignacio finalmente se atrevió a preguntarle si sabía algo de dónde había nacido. Amalia dijo que no, que doña Jacoba siempre le había dicho que había llegado sola y sin explicaciones. Y entonces, con una honestidad que no admitía rodeos, Ignacio le contó la historia de su padre, la promesa, la búsqueda estancada durante años. Mientras hablaba, Amalia metió la mano en el bolsillo de su vestido y sostuvo la fotografía, todavía sin sacarla, como quien sostiene un ancla. Cuando él terminó de hablar, ella sacó la fotografía y se la extendió. El silencio que siguió tuvo una textura que ninguno de los dos había sentido antes. Ignacio miró el cerco del fondo de la imagen, las letras casi borradas, y levantó la vista hacia Amalia con la cara de alguien que acaba de ver algo que lleva mucho tiempo buscando y todavía no se atreve a creer del todo. No hizo falta que ninguno de los dos pronunciara la palabra que flotaba entre ellos esa noche. Si la mujer de la foto era Elvira y Elvira era la madre de Amalia, entonces Amalia llevaba sangre Barragán. Entonces Ignacio y Amalia eran, de alguna manera que todavía necesitaba confirmarse, medios hermanos. Fue también en esos días cuando Amalia demostró, sin proponérselo, la clase de trabajadora que era. Una mañana, una de las tinas grandes de lavar se había atascado con una acumulación de cal que ninguna de las otras muchachas había logrado quitar en semanas y que amenazaba con dejar manchas en toda la ropa fina de la casa grande. Doña Leonor había mandado llamar a un hombre del pueblo para repararla, pero el hombre no podía llegar antes de 3 días, y en esos 3 días la ropa se acumularía sin remedio. Amalia se ofreció a intentarlo. Pasó la tarde entera de rodillas junto a la tina, mezclando vinagre con ceniza, tal como había aprendido de una vieja lavandera en sombrerete, tallando cada centímetro de piedra con una paciencia que sorprendió a Natalia, que se quedó a mirarla más de una vez, y a Clara, que le trajo agua fresca sin que nadie se lo pidiera.
Don Vicente, que pasaba por ahí de camino a las caballerizas, se detuvo un momento a observarla también, y aunque no dijo nada en el momento, esa noche le comentó a Natalia, con esa parquedad suya, que la muchacha nueva tenía manos de quien ha trabajado de verdad, no de quien solo aparenta. Al caer la tarde, la tina estaba limpia como nueva. Doña Leonor, cuando la revisó, no dijo gran cosa, solo asintió con esa sequedad suya, pero esa noche, en la cena de los trabajadores, sirvió a Amalia una porción más generosa de guisado sin comentario alguno, y todos en la mesa entendieron perfectamente lo que ese gesto significaba. Fue ese mismo episodio el que llegó, por boca de Natalia, a oídos de Ignacio, y aunque no dijo nada en el momento, algo dentro de él tomó nota, de la misma manera en que tomaba nota de cualquier trabajador que mostraba ese tipo de entrega silenciosa, sin esperar reconocimiento. No era la primera vez que escuchaba hablar bien de Amalia, pero sí la primera vez que la anécdota le llegaba con ese nivel de detalle, y algo en la manera en que Natalia contaba la historia, con genuino orgullo ajeno, le confirmó lo que ya empezaba a sospechar por cuenta propia, algo que ni él mismo hubiera sabido nombrar todavía con precisión. Por esos mismos días, con la hacienda ya instalada en su nuevo ritmo desde la llegada de Amalia, Ignacio enfrentaba un problema que nada tenía que ver con fotografías ni promesas viejas, pero que ocupaba buena parte de sus mañanas. Un cacique de la región, un hombre llamado Refugio Salcido, que había heredado tierras colindantes y ambiciones más grandes que su fortuna, llevaba meses intentando correr los linderos de El Mezquital hacia el oriente, alegando papeles que nadie más había visto y que, según él, probaban que una franja entera de potreros le pertenecía desde antes de la Revolución. Ignacio había heredado de su padre no solo la hacienda, sino también la manera de lidiar con hombres como Salcido, sin gritos, sin amenazas, con la paciencia fría de quien sabe que la ley, tarde o temprano, termina por reconocer lo que la tierra misma ya sabe. Pasó 2 mañanas enteras esa semana en San Jerónimo del Valle, reunido con el notario y con un abogado de Zacatecas capital, revisando escrituras que se remontaban a los tiempos de su abuelo, mientras Salcido enviaba mensajeros con propuestas cada vez menos veladas de que quizás convenía arreglar el asunto entre caballeros antes de que interviniera el gobierno. Don Vicente, que había servido a la familia Barragán desde joven y conocía cada metro de esos linderos como conocía las líneas de su propia mano, fue quien acompañó a Ignacio a caminar la franja disputada, señalando los mojones de piedra que su propio padre le había enseñado a identificar. Aquí empieza lo de ustedes, patrón, y aquí termina lo de ellos, y eso no lo cambia ningún papel firmado en una cantina, le dijo, con la certeza tranquila de quien ha visto pasar suficientes hombres como Salcido para saber que casi siempre se cansan antes de conseguir nada. El asunto no se resolvió esa semana, ni la siguiente, pero fue precisamente en medio de esas idas y vueltas legales, con la cabeza ocupada en mojones y escrituras, cuando Ignacio empezó a notar con mayor claridad cuánto descanso le representaba, al volver de esas jornadas agotadoras en el pueblo, cruzar la hacienda y ver a Amalia trabajando con esa concentración suya junto a la tina de lavar. No era un pensamiento que se permitiera desarrollar del todo, pero ahí estaba, presente cada tarde, como un ancla silenciosa en medio de la tormenta administrativa que Salcido insistía en provocar. Lo que ninguno de los dos podía prever era que la confirmación llegaría de una manera que ninguno esperaba, y que traería consigo no solo respuestas, sino una segunda revelación que Ignacio guardaría para sí durante semanas. Incapaz de decidir si compartirla era un acto de honestidad o una crueldad innecesaria. Ignacio mandó llamar de nuevo a Tomás, esta vez con la fotografía y con un nombre completo. El rastreador pidió 2 semanas, Ignacio le dio una, y mientras esperaban, ocurrió algo que nadie había previsto. Al 8º día, llegó a la hacienda una mujer mayor, en una carreta vieja, apoyada en un bastón de mezquite.
Se llamaba Doña Soledad, tenía 72 años y decía tener información sobre el origen de Amalia. La recibieron en el corredor. Doña Soledad se sentó con el bastón apoyado en la rodilla y aceptó el vaso de agua que le ofreció doña Leonor sin dar las gracias, no por descortesía, sino por la concentración de alguien que tiene algo importante que decir y no quiere perder el hilo. Habló sin preámbulos. Dijo que había conocido a Elvira más de 20 años atrás, en el mismo pueblo del sur de Zacatecas, que habían vivido puerta con puerta durante varios años. Que Elvira había llegado con un vientre que ya no podía esconderse, sin marido ni familia que la acompañara, que había sido discreta y trabajadora, y que nunca había hablado del hombre que había dejado atrás, aunque doña Soledad siempre había tenido sus sospechas. Tomó un momento antes de continuar, como quien reordena recuerdos que llevan mucho tiempo guardados en el mismo cajón sin abrirse. Dijo que Santa Rosa del Monte, en aquel entonces, era un pueblo todavía más pequeño que ahora, apenas una iglesia, un mercado los jueves y un puñado de calles de tierra que se llenaban de lodo cada vez que llovía. Elvira había llegado ahí sin conocer a nadie, alquilando un cuarto a una familia de tejedores a cambio de ayudar con el telar, y durante los primeros meses casi no salía de esa casa, como si temiera que el pueblo entero pudiera adivinar, con solo mirarla, la historia que cargaba. Con el tiempo, Elvira había ido ganándose un lugar discreto en la vida del pueblo. Cosía para las familias más pudientes, cuidaba enfermos cuando alguien lo necesitaba, y los domingos, después de misa, se sentaba en el mismo rincón del atrio, siempre sola, siempre con esa manera de mirar el horizonte que a doña Soledad, entonces una mujer joven recién casada, siempre le había parecido la mirada de alguien que espera algo que sabe que no va a llegar. Nunca mencionó el nombre del padre de la niña, ni una sola vez en todos esos años, ni siquiera cuando la fiebre ya la tenía delirando en las últimas semanas. «El nombre Gregorio», dijo doña Soledad, mirando a Amalia con esos ojos pequeños y vivos. Solo lo supo por una carta que Elvira le pidió que quemara después de leerla. Una carta que ella, por curiosidad o por instinto, alcanzó a leer antes de acercarla a la vela. «Guardé ese nombre todos estos años, como quien guarda una piedra en el zapato», dijo. «Sabía que algún día iba a servir de algo, aunque no supiera para qué ni para quién». Dijo que Elvira había tenido una niña sana y fuerte, a la que llamó Amalia, que la había cuidado con una dedicación que dolía de ver, porque se notaba que la amaba más que a cualquier otra cosa en el mundo. Dijo que Elvira había enfermado cuando la niña tenía 4 años, una enfermedad sin cura posible con los recursos de aquel entonces, que había hablado con doña Soledad sobre lo que haría con la pequeña, que había mencionado querer mandarla al rancho, al padre, pero que algo la detenía, quizás el orgullo, quizás el miedo al rechazo. Al final, había decidido dejar a la niña al cuidado de doña Jacoba, entregándole un rebozo color ceniza y una fotografía, pidiéndole que la cuidara como si fuera suya. Elvira murió 3 semanas después, sin volver a ver a su hija. Amalia no lloró, no porque no quisiera, sino porque el impacto era demasiado grande para que el cuerpo encontrara la forma de procesarlo en lágrimas. Preguntó si Elvira había mencionado el nombre del padre. Doña Soledad asintió y dijo el nombre: Gregorio, Gregorio Barragán. El silencio que siguió fue de esos que no tienen fondo. Ignacio se sentó junto a Amalia en el banco, sin decir nada, simplemente presente. Doña Soledad se quedó esa noche en la hacienda, alojada en uno de los cuartos de huéspedes que doña Leonor preparó a toda prisa, porque el viaje de regreso a Santa Rosa del Monte era demasiado largo para hacerlo de noche a su edad. Antes de retirarse a dormir, tomó las manos de Amalia entre las suyas, unas manos ásperas y arrugadas que habían cargado más historias de las que jamás contaría, y le dijo que se alegraba de haber vivido lo suficiente para haber cerrado ese círculo, que Elvira, dondequiera que estuviese, debía estar en paz sabiendo que su hija había encontrado, después de todo, un lugar al que pertenecer.
Amalia no supo qué responder ante esas palabras, así que simplemente apretó las manos de la anciana entre las suyas, con la misma gratitud silenciosa con que recibía casi todo lo bueno que la vida, tan tarde pero al fin, había empezado a ofrecerle. Los días que siguieron a la visita de Doña Soledad fueron de los más extraños que Amalia había vivido, y había vivido días bastante extraños a lo largo de su vida. La información era real, la fuente creíble, los datos encajaban con demasiada precisión para ser coincidencia, pero la realidad de algo y la capacidad de asimilarlo son dos cosas completamente distintas. Amalia necesitaba tiempo para que su mente encontrara la manera de incorporar lo escuchado, sin desmoronarse ni saltar a conclusiones, porque todavía no había confirmación definitiva. Solo el testimonio honesto de una mujer de 72 años recordando sucesos de hace más de 20. Lo que sí había cambiado de manera inmediata era algo concreto, la forma en que Ignacio la trataba. No de manera obvia ni exagerada, sin gestos teatrales ni cambios dramáticos. Era algo más sutil, una consideración adicional en cada interacción. Una atención que antes ya estaba presente, pero que ahora tenía un peso diferente. Como si él ya hubiera aceptado internamente lo que los datos todavía tenían que confirmar de forma oficial y estuviera actuando en consecuencia. Eso le resultaba a Amalia simultáneamente reconfortante y complicado. Reconfortante porque nunca nadie la había tratado como si importara de esa manera. Complicado porque si la confirmación llegaba y resultaba que eran medios hermanos, esa consideración tendría una explicación perfectamente racional que cerraba toda otra posibilidad. Una tarde, faltando todavía varios días para que Tomás regresara con noticias definitivas, doña Leonor le encargó a Amalia acompañar a Natalia al pueblo para comprar hilo y especias que ya escaseaban en la despensa. Fue la primera vez que Amalia regresaba a San Jerónimo del Valle desde que había llegado a la hacienda, y el trayecto, esta vez en la carreta de la hacienda y no a pie bajo el sol como semanas atrás, le permitió ver el paisaje con otros ojos, los mismos cercos de mezquite, los mismos magueyes en hileras, pero ahora con un peso distinto, porque cada metro de ese camino era posiblemente un metro que su propia madre había recorrido 20 años atrás. El pueblo bullía de actividad esa tarde de jueves, día de mercado. Puestos de verdura, telas de colores, el olor del pan recién horneado mezclándose con el del cilantro fresco y el estiércol de las bestias amarradas cerca de la plaza. Natalia caminaba entre los puestos con la familiaridad de quien conoce a todos por nombre, saludando aquí, regateando allá, y Amalia la seguía un poco rezagada, observando esa vida de pueblo que durante años había sido la única que conocía y que ahora, comparada con la hacienda, le parecía extrañamente pequeña, como si hubiera crecido de tamaño en las últimas semanas sin que nadie se lo advirtiera. Fue en el mercado donde Amalia se topó, sin buscarlo, con la misma mujer que vendía nopales y que semanas atrás le había mencionado el trabajo en el mezquital. La mujer la reconoció de inmediato. Sonrió con esa satisfacción de quien siente que ha hecho un bien sin proponérselo del todo y le preguntó cómo le había ido en la hacienda. Amalia respondió que bien, que muy bien, y algo en su propia voz, en la firmeza con que lo dijo, la sorprendió a ella misma. No era la respuesta cortés y vacía que había dado tantas veces en otros trabajos, en otras casas. Era una respuesta que salía de un lugar real. De regreso, ya con el sol bajando y las especias y el hilo acomodados en la parte trasera de la carreta, Natalia le preguntó, con esa naturalidad suya que hacía fluir las conversaciones sin que uno se diera cuenta, si extrañaba algo de su vida anterior, de los pueblos donde había trabajado antes de llegar a El Mezquital. Amalia lo pensó un momento, mirando cómo los cercos iban pasando a los lados del camino, y respondió que no, que lo único que había extrañado alguna vez era no tener nada que extrañar, un lugar del que valiera la pena guardar memoria. Natalia
No dijo nada más, pero le apretó el brazo un momento, un gesto breve y cálido que Amalia guardó, como guardaba todo lo que le parecía valioso, sin hacer ruido. Fue también durante esas semanas de espera cuando el asunto de Refugio Salcido finalmente encontró su desenlace, y de una manera que sorprendió a todos en la hacienda, aunque no sorprendió del todo a don Vicente, que siempre había sospechado que Salcido era más bravata que sustancia. El notario de Zacatecas capital había encontrado entre archivos antiguos que nadie había revisado en décadas un documento firmado por el propio bisabuelo de Salcido, reconociendo los linderos originales de El Mezquital, exactamente donde don Gregorio y ahora Ignacio siempre habían sostenido que estaban. Frente a esa prueba, Salcido no tuvo más remedio que retirar su reclamo, aunque lo hizo con la misma falta de gracia con que lo había planteado, enviando un mensajero con una nota breve y sin disculpas. Ignacio recibió la noticia con el mismo temple con que había enfrentado todo el asunto desde el principio, sin celebraciones exageradas, aunque esa noche, en la cena con los trabajadores de mayor confianza, permitió que doña Leonor sacara una botella de mezcal que guardaba para ocasiones especiales, y hasta don Vicente, que rara vez bebía, aceptó un vaso pequeño para brindar por la tierra que, después de todo, seguía siendo de quien siempre había sido. Amalia participó de esa cena sin saber del todo por qué se celebraba, porque nadie le había explicado con detalle el asunto de los linderos, pero notó, con esa atención suya para las cosas pequeñas, cómo Ignacio parecía respirar distinto esa noche, más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima que llevaba meses cargando sin mencionarlo. Fue Natalia quien, entre risas y un segundo vaso de mezcal que nadie le había ofrecido pero que ella misma se sirvió, le explicó por encima lo del cacique y sus papeles falsos. Y Amalia entendió entonces, con una claridad nueva, que Ignacio Barragán cargaba muchas más responsabilidades de las que ella había alcanzado a ver en esas primeras semanas, y que la calma con que enfrentaba cada cosa no era ausencia de peso, sino la manera en que había aprendido a llevarlo sin que se le notara. Esa noche, ya tarde, cuando la mayoría se había retirado a sus cuartos, Amalia se encontró a Ignacio sentado solo en el corredor, como tantas otras veces, con una taza entre las manos, mirando la oscuridad. Se acercó, sin pensarlo demasiado, y se sentó a su lado en el escalón. No hablaron de inmediato. Él le contó, con más detalle del que Natalia le había dado, la historia completa de Salcido, los meses de tensión, las noches sin dormir, pensando en cómo proteger lo que su padre y su abuelo habían construido. Amalia escuchó todo con atención genuina, y al final le dijo, con esa sencillez suya, que a veces desarmaba a Ignacio más que cualquier otra cosa, que admiraba la manera en que él llevaba tanto peso sin quejarse, sin buscar lástima, simplemente resolviendo las cosas una por una, con paciencia. Ignacio la miró un momento largo en la oscuridad del corredor y no dijo nada, pero algo en esa mirada, que Amalia todavía no sabía leer del todo, se quedó guardado entre los dos como una promesa silenciosa de algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. La confirmación llegó 10 días después. Tomás apareció una tarde con un sobre grueso y una expresión que no revelaba nada, su manera profesional de no robarle protagonismo a la información misma, después de haber viajado entre Santa Rosa del Monte y Zacatecas capital, revisando archivos parroquiales y hablando con vecinos ya ancianos que todavía recordaban a Elvira. Dentro del sobre había registros de nacimiento, registros parroquiales de la capilla de San Isidro, un certificado de defunción y una carta escrita a mano que empezaba con las palabras «Mi niña Amalia». Elvira había escrito esa carta antes de morir, sabiendo que se iba, queriendo que su hija supiera algún día que había sido amada, que su origen no era un abandono, sino una despedida forzada. Amalia leyó la carta parada en el huerto, con Ignacio a su lado, sin decir nada, simplemente presente.
Cuando terminó, dobló el papel con el mismo cuidado con que había manejado la fotografía durante tantos años, guardándolo en el sobre como quien guarda algo demasiado valioso para dejarlo expuesto al aire por más tiempo del necesario. Él dijo una sola frase, que era su hermana, y que eso era lo mejor que le había pasado en mucho tiempo. La palabra hermana cayó entre ellos con una claridad que no dejaba lugar a ambigüedad. Ignacio lo había dicho con una convicción tranquila, como alguien que llega a una certeza después de mucho tiempo buscando y no necesita adornos para celebrarla. Amalia sintió que algo en ella respondía a esa palabra con una calidez genuina, porque ser hermana de alguien implica pertenecer, implica un vínculo que no se pide prestado ni se gana con esfuerzo, que simplemente está ahí, existe. Y para alguien que había pasado 22 años sin pertenecer a nada ni a nadie, eso tenía un peso enorme. Pero también sintió, en un rincón que no se permitió nombrar todavía, algo que se cerraba con una suavidad dolorosa, como una puerta que uno sabía que probablemente no debía abrir. Esa noche, sola en su cuarto, Amalia se sentó junto a la ventana que daba al huerto y trató de poner en orden lo que sentía con la misma disciplina metódica con que ordenaba cualquier otra cosa en su vida. Por un lado estaba la alegría genuina, casi física, de tener por fin un origen, una historia, un apellido al que podía referirse sin vergüenza ni vacío. Por otro lado estaba esa sensación extraña, difícil de nombrar, sin sentirse culpable por sentirla, de haber perdido algo antes incluso de haber tenido la oportunidad de saber qué era. Se quedó mirando la oscuridad del huerto durante largo rato, sin llegar a ninguna conclusión clara, hasta que el cansancio del día terminó por vencerla. Ignacio habló con sus abogados para iniciar el proceso de reconocimiento formal, no como una obligación legal, sino como decisión propia. Viajó él mismo a Zacatecas capital, para presentarse ante el mismo notario que había guardado la carta de su padre durante tantos años, un hombre mayor de apellido Quiñones, que había conocido a don Gregorio en persona y que recibió la noticia con una emoción que no intentó disimular del todo. El notario le explicó los pasos necesarios, el reconocimiento formal ante el registro civil, la actualización de los documentos de la Hacienda para incluir a Amalia entre los posibles herederos si algún día Ignacio decidía formalizarlo así, y una serie de trámites menores que juntos terminarían por convertir en oficial lo que para ambos ya era una verdad vivida desde hacía meses. Su padre hubiera estado orgulloso de ver esto resuelto, le dijo el notario mientras sellaba los primeros documentos. Cargó ese peso hasta el último día. Usted lo soltó. Ignacio no respondió de inmediato, pero guardó esa frase con el mismo cuidado con que guardaba todo lo que tenía que ver con la memoria de su padre, sin exhibirla, pero sin dejarla ir tampoco. De regreso a la hacienda, con los primeros papeles ya en trámite, sintió que algo se aligeraba dentro de él, no de golpe, sino con la misma lentitud paciente con que todo lo importante en su vida había ido tomando forma. Le pidió al notario, eso sí, que los documentos quedaran preparados, pero sin firma definitiva, hasta que él mismo confirmara todos los detalles con calma. Una prudencia que en ese momento le pareció mero formalismo administrativo y que solo semanas después, cuando el doctor Ríos sugirió la prueba de sangre, entendería como una intuición que valía la pena haber escuchado. Los trabajadores de la hacienda se enteraron gradualmente, como suelen pasar estas cosas en los lugares pequeños, por fragmentos, por conversaciones a media voz, por deducciones y confirmaciones. La reacción general fue de sorpresa primero y aceptación después, que era justamente lo que Ignacio esperaba de su gente. Doña Leonor le dijo a Amalia una mañana, con esa franqueza suya que era su forma de dar cumplidos, que la hacienda llevaba años necesitando más vida. Natalia la abrazó sin previo aviso un día en la cocina y le dijo bienvenida a la familia, que aunque no fuera la familia que uno elige, a veces la sangre tiene sus formas de reencontrarse. Don Vicente le regaló un sombrero de palma nuevo y no dijo nada.
que era su manera de decirlo todo. Clara, más callada que las demás, simplemente empezó a guardarle el mejor pedazo de pan cada mañana, sin comentarios, sin ceremonia. Amalia recibía todo eso con una gratitud genuina que a veces la sorprendía a ella misma. Había esperado que la pertenencia se sintiera diferente, más dramática, quizás más complicada, pero lo que descubría era que pertenecer se sentía en las cosas pequeñas, en que alguien te guardara comida cuando llegabas tarde, en que alguien preguntara cómo estabas y esperara la respuesta real, no la de cortesía. Lo que Amalia no sabía era que, dentro de ese mismo sobregrueso, había un segundo documento que Ignacio había leído solo, la noche anterior, en el escritorio de su padre, y que había decidido no mostrarle todavía. Era una carta que el propio don Gregorio había escrito años antes de morir, dejada con un notario con instrucciones de que fuera entregada a su hijo mayor si alguna vez encontraba a la hija de Elvira. Don Gregorio admitía en ella no solo el error de no haber buscado a Elvira, admitía algo peor, que Elvira había intentado comunicarse con él una vez, mediante una carta enviada a la hacienda cuando la niña tenía apenas 2 años, que esa carta había llegado, que él la había leído, y que había tomado la decisión en ese momento de no responder, no por crueldad exactamente, sino por miedo, por la complejidad de reconocer a esa hija en ese momento de su vida. Ignacio había releído esa parte de la carta 3 veces la noche que la encontró. Luego la había doblado con cuidado y guardado en el cajón del escritorio, porque esa información cambiaba el peso de la culpa de una manera que él mismo no había considerado hasta ese momento. Don Gregorio no había sido solo un hombre que no buscó a una mujer que desapareció. Había sido un hombre que supo de su hija y eligió, de manera consciente y deliberada, no responder. Eso era mucho más difícil de procesar que un simple silencio por ignorancia. Guardó esa carta en el cajón del escritorio durante varios días, sin saber si Amalia necesitaba cargar con esa información ahora, recién asentada en la idea de tener una hermana, o si había que darle más tiempo para que la nueva realidad se asentara antes de sumarle otra capa de complejidad. Pero también sabía, con la misma claridad con que sabía todo lo demás sobre sí mismo, que guardarlo indefinidamente era una forma de deshonestidad que no encajaba con el hombre que quería ser, ni con la promesa que le había hecho a su padre en aquella última noche. Lo pensó varios días y al final tomó la decisión que siempre tomaba cuando no estaba seguro. Eligió la honestidad. Se la mostró una tarde en el huerto, encontrándola entre los árboles frutales, regando con esa concentración suya de siempre. Se acercó y preguntó si tenía un momento. Ella dejó la jarra y lo miró. Él le habló de la carta de su padre. Se la mostró sin preámbulos. Amalia la leyó despacio, entre los árboles, con el sol del atardecer cayendo sobre el papel, mientras Ignacio la observaba leer y esperaba, sin decir nada, sin apurar el silencio. Cuando terminó, preguntó si Ignacio creía que su padre había sido un mal hombre. «Tuvo miedo», dijo Ignacio. «Eso no lo convierte en malo, tampoco lo absuelve». Amalia asintió. Dijo que doña Jacoba también había cometido errores parecidos, que eso tampoco la convertía en un monstruo, solo en una persona. Ignacio la miró un momento y dijo que esa capacidad suya de ver las cosas así era algo que no se aprende fácil. Amalia se encogió de hombros y dijo que 22 años sola le habían enseñado que guardar rencor pesa más que la persona a quien se lo guardas. Fue justo después de esa conversación cuando Ignacio dijo algo que no había planeado decir, que Amalia era la persona más entera que había conocido, que lo decía como hermano, pero también como alguien que la veía con claridad. Ella lo miró un segundo más de lo que la situación requería. Algo que había estado quieto empezó a moverse de nuevo, y esa inquietud no tenía nada de fraternal. Fue Natalia, la trabajadora de manos siempre ocupadas y lengua sin filtro, quien lo dijo primero. Una mañana en la cocina, pelando verduras con esa eficiencia suya de mujer que no desperdicia ni movimiento
ni palabra, mientras Amalia amasaba pan a su lado y doña Leonor revisaba la libreta de inventario en la mesa. Natalia lo dijo sin rodeos, que había algo raro en la manera en que el patrón miraba a Amalia. Doña Leonor no levantó la vista de la libreta, pero el lápiz se detuvo un segundo. Amalia siguió amasando sin cambiar el ritmo. Natalia continuó diciendo que no era la manera en que uno mira a una hermana, que ella había tenido 3 hermanos y los conocía bien, que esa mirada era otra cosa completamente distinta. Amalia le dijo, con una calma deliberada, que eran hermanos de sangre y que todo lo demás era imaginación suya. Natalia se encogió de hombros y dijo que quizás, pero que ella tenía buen ojo para esas cosas, que llevaba 40 años observando a la gente del pueblo y rara vez se equivocaba. Doña Leonor siguió con el lápiz moviéndose de nuevo, pero Amalia notó que no decía nada y el silencio de doña Leonor siempre significaba algo. No sacó el tema esa noche ni los días siguientes, pero lo que Natalia había dicho en voz alta era exactamente lo que ella misma llevaba semanas callándose, porque la verdad era que había momentos específicos y concretos que no encajaban de manera limpia en la categoría de relación entre hermanos. Momentos en que Ignacio decía su nombre con una inflexión demasiado suave. Momentos en que sus miradas se cruzaban y ninguno de los dos las apartaba por un segundo que se estiraba más de lo debido. Hubo una noche en las caballerizas, mientras calmaban juntos a un potro inquieto que llevaba días sin dejarse ensillar, en que Ignacio, moviéndose con cuidado en la penumbra cálida que olía a paja y a animal, le preguntó si era feliz en la hacienda. No si estaba cómoda, no si necesitaba algo, si era feliz. Amalia dijo que sí, que era el primer lugar donde había sentido que podía quedarse sin sentirse de paso. Ignacio asintió, y entonces dijo que quería que se quedara, que esa hacienda era tan suya como de él, que lo que era de los Barragán era también de ella. Amalia lo miró en la penumbra. Dijo que lo sabía y que lo agradecía, y por un momento ninguno de los dos dijo nada más, dejando que el silencio cálido del establo, roto apenas por el resoplido ocasional del potro, dijera lo que las palabras todavía no se atrevían a decir del todo. Ignacio levantó la mano entonces y apartó un mechón de cabello que se le había escapado de la trenza. Fue un gesto breve, casi sin importancia, el tipo de gesto que un hermano mayor podría hacer sin pensarlo 2 veces, pero su mano rozó levemente la mejilla de Amalia, y los dos se quedaron completamente inmóviles por un segundo que no tenía nada de fraternal. Ignacio bajó la mano primero, se apartó un paso, dijo buenas noches con una voz que sonó más controlada de lo habitual, y salió del establo. Amalia se quedó donde estaba, con el potro todavía moviéndose a su lado y la mejilla sintiendo todavía el roce que ya no estaba. Permaneció ahí varios minutos, luego fue a su cuarto y esa noche no durmió nada, pensando en algo que se negaba a nombrar pero que ya no podía ignorar más. Hubo una noche, apenas 2 días después de aquel roce en el establo, en que Amalia se sentó en su cuarto con el morral de manta que había traído desde su llegada, el mismo que llevaba meses sin usar, guardado al fondo del ropero, y se quedó mirándolo largo rato bajo la luz de la vela. Una parte de ella, la parte más vieja y más cautelosa, la que había aprendido a sobrevivir yéndose antes de que la echaran, le susurraba que quizás lo más sabio sería empacar de nuevo, agradecer el tiempo en el mezquital y marcharse antes de que la complicación entre ella e Ignacio creciera hasta un punto del que ya no hubiera vuelta atrás. Había visto, en sus años de trabajo en casas ajenas, lo que pasaba cuando una empleada se involucraba de más con la familia que la empleaba. Rara vez terminaba bien y casi nunca terminaba bien para la empleada. Pero había otra parte de ella, más nueva, más tímida, que llevaba semanas creciendo sin pedir permiso y que se resistía con una terquedad que la sorprendía a ella misma. Esa parte le recordaba que el mezquital no era una casa ajena cualquiera, que ahí había encontrado,
por primera vez en su vida, personas que la trataban con dignidad sin que ella tuviera que ganársela cada día desde cero, que doña Leonor le sonreía de verdad, que Natalia la abrazaba sin motivo, que Clara le guardaba pan sin que nadie se lo pidiera. Irse de ahí no sería como irse de las otras casas. Sería como arrancarse algo que apenas empezaba a echar raíz. Se quedó despierta hasta tarde esa noche, dándole vueltas al asunto sin llegar a ninguna conclusión clara, hasta que finalmente guardó el morral de nuevo al fondo del ropero, no como una decisión definitiva, sino como una manera de posponer la decisión hasta que tuviera más claridad. Al día siguiente, cuando cruzó a Ignacio en el corredor camino a la lavandería, él le preguntó, con esa atención suya para los detalles, si había dormido bien. Amalia dijo que sí, aunque no era del todo cierto, y algo en la manera en que él la miró, como si sospechara que había más detrás de esa respuesta breve, le confirmó que la duda de la noche anterior no había sido tan silenciosa como ella hubiera querido. No volvió a sacar el morral esa semana ni la siguiente, pero guardó, en algún rincón de sí misma, la certeza de que la posibilidad de irse seguía ahí, disponible, como una puerta trasera que uno mantiene sin llave por si acaso, incluso cuando ya no tiene intención real de usarla. Ignacio, por su parte, se había dado cuenta apenas 3 segundos después de haber rozado la mejilla de Amalia en el establo, de que aquel impulso no había sido de hermano. Lo sabía con una claridad que era incómoda precisamente porque era demasiado nítida para negarse. Pasó la noche en el corredor de la casa grande con el café frío de siempre, haciendo lo que era su costumbre cuando algo lo perturbaba. Pensar con orden, sin dramatismo, con la honestidad brutal que se exigía a sí mismo. Los hechos eran estos. Se repitió mientras la noche avanzaba y las estrellas se movían despacio sobre los cerros. Había conocido a Amalia antes de saber que era su hermana, o más exactamente, antes de saber que posiblemente lo era. En esas primeras semanas había sentido algo que no había sentido por nadie en mucho tiempo. Una atracción que no era solo física, sino de la clase más difícil de manejar, la que viene de reconocer en otra persona algo que uno valora profundamente. Luego había llegado la información, el parentesco, y él había aceptado esa realidad y la había abrazado con genuina alegría, porque tener una hermana era algo hermoso, algo que llenaba un vacío que llevaba toda la vida cargando sin nombre. Pero los sentimientos que habían surgido antes de esa información no habían desaparecido automáticamente porque la información llegara. Seguían ahí transformados, contenidos, pero presentes, y el gesto del establo se lo había demostrado con una claridad que ya no admitía discusión. Al día siguiente fue a hablar con el doctor Ríos, no por un pretexto médico real, sino porque necesitaba hablar con alguien, y había muy pocas personas en su vida con las que podía hablar de algo así. El doctor Benjamín Ríos era un hombre mayor y sabio que había conocido a su padre, y a quien Ignacio respetaba profundamente por su discreción y su sentido práctico de la vida. Le mandó llamar con un pretexto médico menor, una molestia en la espalda que en realidad ya casi no le dolía. El doctor Benjamín Ríos había llegado a San Jerónimo del Valle más de 30 años atrás, joven todavía, recién egresado de la Escuela de Medicina en Guadalajara, con la idea de quedarse un par de años antes de buscar algo mejor en una ciudad grande. Pero el pueblo, y sobre todo la gente del pueblo, se lo habían ido ganando poco a poco, hasta que un día se dio cuenta de que ya llevaba 2 décadas atendiendo los mismos partos, las mismas fiebres, las mismas heridas de trabajo en el campo, y que no había ningún otro lugar donde prefiriera estar. Había atendido a don Gregorio en sus últimos años. Había estado presente 15 años atrás, cuando Ignacio, todavía muy joven, tuvo que asumir de golpe la responsabilidad completa de la hacienda, y con el tiempo se había convertido en algo parecido a un consejero silencioso para toda la familia Barragán, alguien a quien se le confiaban cosas que no se le confiaban a nadie más,
precisamente porque su discreción era tan sólida como su conocimiento médico. Cuando el pretexto quedó resuelto en 3 minutos, Ignacio lo retuvo en el escritorio y le habló con franqueza, sin rodeos, contándole todo desde el principio. La promesa de su padre, la llegada de Amalia, el hallazgo de la fotografía, la confirmación a través de Doña Soledad, y finalmente el gesto en el establo y lo que ese gesto le había revelado sobre sí mismo. El doctor lo escuchó todo sin interrumpir, con esa manera suya de hacer que la gente hablara más de lo que planeaba, simplemente por la calidad de su silencio. Cuando Ignacio terminó, el doctor Ríos se quedó un momento callado, mirando por la ventana del escritorio hacia el patio donde un mozo cruzaba con un balde de agua. Antes de hablar del asunto del parentesco, le dijo algo que Ignacio no esperaba, que lo había visto crecer, que había estado presente en los momentos más difíciles de su vida y que en todos esos años nunca lo había visto hablar de una persona con la intensidad con que hablaba de Amalia esa tarde, ni siquiera cuando mencionaba a las mujeres con las que había estado a punto de casarse antes. Ignacio se quedó en silencio ante esa observación, sin saber bien qué responder, porque en el fondo sabía que el doctor tenía razón, y esa clase de verdad dicha en voz alta por alguien de confianza pesaba de una manera distinta a como pesaba dentro de la propia cabeza. «No te estoy diciendo qué hacer», aclaró el doctor, levantando una mano. «Te estoy diciendo lo que veo. Lo que hagas con eso es cosa tuya». Luego preguntó una cosa: si habían verificado de manera absolutamente definitiva el parentesco. Ignacio dijo que sí. Los documentos, la carta, el testimonio de Doña Soledad, todo apuntaba en la misma dirección. El doctor asintió despacio y dijo que los documentos eran lo que la gente escribió, que la biología era lo que el cuerpo decía, y que en historias tan complicadas como esa, con cartas de gente muerta y testimonios de ancianas hablando de sucesos de más de 20 años atrás, valía la pena tener la certeza más sólida posible, una prueba de sangre. Ignacio lo miró un momento largo. Dijo que los documentos eran claros. El doctor respondió que los documentos eran lo que la gente había escrito, no necesariamente lo que había ocurrido en realidad, y que en historias tan viejas y tan cargadas de silencios como esa, valía la pena tener algo más sólido que el papel. Preguntó qué implicaría el procedimiento. El doctor explicó: simple, no invasivo, rápido en cuanto a logística, aunque los resultados tardarían algunas semanas en llegar desde el laboratorio de la capital. Ignacio asintió despacio. Dijo que hablaría con Amalia. El doctor se levantó, recogió su maletín de cuero gastado y en la puerta se detuvo un segundo sin darse la vuelta. La verdad siempre es preferible a la comodidad de no saber, le dijo sin darse la vuelta, incluso cuando la verdad es complicada. Especialmente entonces. Ignacio se quedó solo en el escritorio después de que el doctor se fue. Miró la fotografía de su padre que descansaba sobre la mesa, la misma fotografía descolorida que Amalia le había entregado en el banco junto al huerto, la mujer de la trenza, su padre joven, el rancho de fondo. Pensó en Elvira, en lo que don Gregorio había elegido no saber y en lo que eso le había costado durante el resto de su vida. Pensó en que él no quería cometer el mismo error en ninguna dirección, que si había algo que podía saberse con más certeza, debía saberse, sin importar cuánto incomodara. Ignacio habló con Amalia esa misma tarde en el huerto. Ella preguntó si él pensaba que era necesario, dado todo lo que ya sabían. Él respondió que quería estar seguro por completo, para los dos. Amalia asintió, dijo que estaba de acuerdo, y en sus ojos había algo que Ignacio no supo leer con exactitud: miedo, esperanza, o las dos cosas juntas, que a veces son indistinguibles. Las semanas de espera fueron las más largas que Amalia había vivido, y había vivido semanas difíciles, pero ninguna con esa mezcla específica de expectativa contenida y miedo a lo que podía encontrarse al final. El trabajo en la hacienda continuó con su ritmo de siempre. Las mañanas en la lavandería, con el agua fría entumeciéndole los dedos al amanecer.
las tardes en la cocina o el huerto, ayudando a Clara a separar el grano bueno del picado, las noches en su cuarto pequeño, con la ventana abierta al huerto de granados y el canto intermitente de algún tecolote perdido entre los árboles. Decidió, durante esas semanas, no construir nada sobre posibilidades, no imaginar escenarios, no permitirse ninguna esperanza específica en ninguna dirección. Simplemente esperar, trabajar, estar presente en cada día. Lo intentó con honestidad. Se lo repitió cada mañana como quien reza una oración práctica, pero hay cosas que no obedecen a las decisiones. Los sentimientos son de esa categoría, y lo que sentía por Ignacio no esperaba su permiso para existir. No eran los sentimientos explosivos de las historias que Natalia contaba mientras lavaban platos, historias de amores locos y pasiones irrefrenables que Amalia siempre había escuchado con una distancia tranquila, porque ese tipo de cosas nunca le habían parecido reales, ni siquiera cuando era niña y las vecinas de doña Jacoba las contaban en voz baja los domingos. Lo que sentía por Ignacio era distinto, más parecido al reconocimiento que al deslumbramiento. Era sentirse vista de verdad por primera vez en 22 años. Era la facilidad de caminar junto a alguien sin necesitar llenar el silencio con palabras que no importaban. Era la confianza tranquila de que lo que uno dice no va a usarse después en su contra. Era todo eso junto, que quizás no sonaba dramático contado en voz alta, pero que para alguien que nunca había tenido nada de eso, era la cosa más grande que había conocido. Ignacio también vivía esas semanas con una tensión interna que no mostraba fácilmente, pero que Amalia, que había aprendido a leerlo bastante bien en los meses de convivencia, podía percibir en pequeños detalles, en que a veces se quedaba un segundo de más en la puerta del escritorio, mirando la hacienda sin mirar nada específico, en que durante las caminatas del atardecer había momentos en que callaba de una manera distinta al silencio cómodo de siempre, un silencio que tenía peso y dirección propios. Amalia también, en esas semanas, se sorprendía a sí misma imaginando escenarios que se había prohibido imaginar. ¿Cómo sería su vida si los resultados confirmaban el parentesco y ella pasaba el resto de sus días como hermana de Ignacio, ayudando quizás a administrar la hacienda, construyendo una vida de propósito compartido, pero sin la posibilidad de nada más? ¿Y cómo sería si los resultados no lo confirmaban? Un futuro que no se atrevía a nombrar del todo, ni siquiera en el silencio de su propia cabeza, porque nombrarlo se sentía como invocar una esperanza demasiado grande para sostenerla si al final no se cumplía. Una tarde, mientras ayudaba a doña Leonor a doblar sábanas recién lavadas, esta última le dijo, sin levantar la vista de la tela, que en todos sus años en el mezquital había aprendido que las cosas casi nunca resultaban exactamente como uno las temía, ni exactamente como uno las deseaba, sino en algún punto intermedio que con el tiempo terminaba pareciendo el único resultado posible. Amalia no supo si esa frase era un consuelo dirigido específicamente a ella, o simplemente una de las tantas reflexiones que doña Leonor soltaba mientras trabajaba, pero la guardó de todas formas, como guardaba casi todo lo que le parecía sabio, sin comentarios, sin preguntas, dejando que el tiempo decidiera qué hacer con ella. Una tarde, faltando pocos días para los resultados, se sentaron en el banco junto al huerto. Ignacio dijo que quería que Amalia supiera algo, independientemente de lo que dijeran los resultados, que lo que había encontrado en ella, la persona que era algo que admiraba genuinamente y que ese respeto no iba a cambiar sin importar el resultado. Amalia preguntó qué esperaba él que dijeran los resultados. Ignacio, con una honestidad que ella no esperaba en ese grado, dijo que no lo sabía, que lo único que había encontrado con certeza era que quería la verdad. Amalia dijo que ella tampoco sabía qué quería que dijeran, que había partes de ella que llevaban semanas peleando entre sí. Los resultados llegaron un martes por la mañana.
Los trajo el doctor Ríos, personalmente, que era su manera de decir que entendía el peso de lo que traía y que quería que hubiera un ser humano de confianza presente cuando se abriera el sobre. Ignacio lo recibió en el corredor principal y fue a buscar a Amalia al huerto. Ella lo vio venir desde lejos, con ese paso que ya reconocía entre mil, y algo en la manera en que él caminaba, más rápido de lo habitual, le dijo antes de que él abriera la boca que el momento había llegado. Dejó la jarra en el suelo, entre los surcos recién regados, y caminaron juntos en silencio hacia el corredor, donde los esperaba el doctor. Nadie habló en ese trayecto, no había nada útil que decir, y ambos lo sabían. Y así llegamos de vuelta al corredor, al sobre cerrado sobre la mesa, al doctor Ríos sosteniéndolo con esa calma que había perfeccionado en 40 años, a Ignacio con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, a Amalia con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando el borde de un precipicio sin saber todavía si iba a caer o a volar. ¿Quieren leerlo ustedes o prefieren que yo explique?, preguntó el doctor con esa voz calibrada durante décadas para sonar firme sin sonar fría. Amalia dijo que el doctor explicara, así ambos lo escuchaban al mismo tiempo, en las mismas palabras, sin que ninguno tuviera segundos de ventaja sobre el otro. El doctor abrió el sobre, leyó en silencio un momento, como reconfirmando lo que ya sabía, y levantó la vista. La prueba no confirma el parentesco de primer grado, dijo con una calma que no era frialdad, sino respeto. No hay correspondencia biológica consistente con una relación de medios hermanos. Gregorio Barragán no era el padre biológico de Amalia. El silencio que siguió contenía muchas cosas al mismo tiempo. Ignacio no se movió. Amalia tampoco. El doctor esperó, porque conocía su trabajo. Fue Amalia quien habló primero. Preguntó cómo era posible, si los documentos y el testimonio de doña Soledad eran tan claros. El doctor explicó que los documentos podían ser precisos en lo que narraban, pero que la biología no mentía, que Elvira había existido, que había tenido una hija llamada Amalia, que había vivido en el mezquital, y que todo eso podía ser verdad al mismo tiempo que el padre biológico fuera alguien distinto a don Gregorio. Que las historias de las personas no siempre son lineales, que la gente ama, se equivoca, se cruza con otras vidas de maneras que ningún documento alcanza a registrar por completo. Que eso no cambiaba quién era Amalia, ni el valor de lo que había encontrado ahí. Solo cambiaba un dato del árbol genealógico, un dato que quizás algún día tendría respuesta, y quizás no, pero que en ningún caso borraba el resto de la historia que ya habían confirmado con tanto esfuerzo. Ignacio se levantó, caminó hasta el borde del corredor, miró el patio un momento, sintiendo el peso de sus propias botas contra la madera vieja del piso, y se dio la vuelta. La manera en que miró a Amalia en ese instante no tenía ninguna ambigüedad. No era la mirada de un hermano procesando una noticia complicada. Era la mirada de un hombre que acaba de ver abrirse una puerta que creía cerrada para siempre. Una puerta que llevaba meses empujando sin atreverse a admitirlo del todo, ni siquiera ante sí mismo, en las noches largas del corredor, con el café frío entre las manos. El doctor Ríos cerró el sobre, dijo que los dejaba procesar la información con tranquilidad y salió del corredor con la discreción de quien sabe exactamente cuándo su presencia ya no es necesaria, dejando tras de sí ese silencio particular que solo dejan las personas que han cumplido bien su trabajo y no necesitan quedarse a presenciar lo que viene después. Ignacio cruzó el espacio que lo separaba de Amalia, no deprisa, con esa calma que ahora ella sabía que era lo más genuino de él. Se paró frente a ella y la miró como la había mirado el primer día junto a la tina de lavar, con ese reconocimiento que entonces ella no había sabido descifrar. Ahora sí lo descifró. Era la misma mirada, pero ahora tenía nombre. Detrás de ellos, aunque ninguno de los dos lo notó en ese momento, doña Leonor se había acercado discretamente hasta el marco de la puerta de la cocina, y Natalia, que la había seguido con el pretexto de preguntarle algo sobre la cena,
Se quedó también a mirar, con las manos todavía llenas de harina, sin atreverse a decir una palabra que rompiera lo que estaba pasando en el corredor. Fue un instante que ninguna de las dos comentaría después, no porque quisieran guardar el secreto, sino porque algunas cosas, entendieron sin decírselo, merecían quedarse exactamente donde habían ocurrido, sin repetirse en chismes de cocina. «Amalia», dijo él, solo eso, con esa inflexión suave que ella había notado desde hacía semanas y que ahora entendía completamente. Ella no respondió de inmediato. Lo miró con esa calma aprendida que era su escudo, asegurándose de que lo que sentía era real y no una reacción a la intensidad del momento. Pero lo que sentía no era solo el momento. Era todos los meses anteriores, el primer día junto a la tina, la lluvia bajo el alero, el banco junto al huerto, el silencio de las caballerizas, las conversaciones que iban más hondo de lo planeado. Era todo eso junto, y era real. Necesito saber que lo que sientes no es solo el alivio de que todo se haya vuelto más simple, dijo ella en voz alta. Ignacio respondió con la honestidad directa que era su manera de ser, que lo que sentía no había esperado los resultados para existir, que había estado ahí desde el principio, antes de la información y durante ella y después de ella, que si los resultados hubieran confirmado el parentesco, él habría vivido con esa realidad, con la misma determinación con que había vivido otras difíciles, pero que no habría dejado de sentir lo que sentía por eso. Que la biología no crea los sentimientos, pero tampoco los borra. Amalia dijo que ella tampoco había esperado nada, que había llegado a la hacienda buscando trabajo y que había resultado que hay cosas que no se manejan, solo se viven. Ignacio extendió la mano. Amalia la tomó y en ese gesto simple, sin drama ni promesas, todavía imposibles de cumplir, algo que se había estado construyendo en silencio durante meses, encontró finalmente su forma. No era el final de nada, era el principio real de algo que todavía tenía que definirse, conversarse, vivirse con paciencia y honestidad, porque ninguno de los dos era de los que se lanzan sin mirar primero el terreno que pisan. Pero el primer paso, ahí, en ese corredor donde minutos antes todo parecía suspendido sobre un precipicio, ya estaba dado, y eso, para dos personas que habían pasado la vida entera esperando certezas que nunca llegaban del todo, era suficiente por ahora. Afuera, el rancho seguía funcionando exactamente igual que un rato antes, indiferente a la manera en que dos vidas acababan de cambiar de rumbo dentro de ese corredor. Y quizás, pensó Amalia mucho después, esa indiferencia tranquila del mundo era precisamente lo que hacía posible que las cosas importantes ocurrieran sin ceremonia, en medio de la rutina de siempre, como debía ser. Se quedaron un momento más en silencio, todavía tomados de la mano, escuchando cómo la hacienda seguía su ritmo afuera, indiferente y generosa al mismo tiempo, como si el mundo hubiera decidido regalarles ese instante sin pedir nada a cambio. En los días que siguieron, las cosas en la hacienda cambiaron de maneras visibles para quien sabía mirar, y que Natalia, por supuesto, catalogó en voz alta con su habitual franqueza en la cocina, para diversión resignada de doña Leonor. Doña Leonor empezó a poner 2 tazas juntas en el corredor por las mañanas sin que nadie se lo pidiera. Don Vicente sonreía un poco más cuando los veía pasar juntos, camino a las caballerizas, y Clara, en su silencio de siempre, empezó a tararear canciones que sonaban sospechosamente parecidas a las de las bodas del pueblo. Ignacio, por su parte, empezó a pensar en la hacienda de una manera distinta a como lo había hecho durante los años en que la administró solo, cargando cada decisión sin nadie con quien compartir el peso real de mantener viva la obra de su padre y su abuelo. Ahora, cuando revisaba las cuentas del mes o discutía con don Vicente la compra de nuevos animales, encontraba que sus pensamientos se dirigían con naturalidad hacia lo que Amalia pensaría del asunto, no porque necesitara su aprobación formal,
sino porque había descubierto casi sin darse cuenta que valoraba genuinamente su perspectiva sobre las cosas. Una perspectiva forjada en años de trabajo duro y observación silenciosa que a él, criado dentro de los privilegios de la hacienda, a veces le faltaba por completo. La pregunta del padre biológico de Amalia quedó sin resolver. Ignacio le dijo que si algún día quería buscarlo, la acompañaría en esa búsqueda con la misma paciencia con que había buscado a Elvira durante años, que no había apuro, que lo que había encontrado en esa hacienda, la historia de Elvira, la conexión con los Barragán, aunque no fuera de sangre directa, era parte de quien era, y que eso no le pertenecía menos por ser más complicado de lo que parecía al principio. Amalia lo pensó varios días, sopesando la idea con la misma calma con que sopesaba todo, y llegó a la conclusión de que por ahora prefería dejar esa puerta entreabierta en lugar de cerrarla o de cruzarla de golpe. Había aprendido, a lo largo de 22 años, que algunas respuestas necesitan su propio tiempo para llegar, y que forzarlas rara vez trae algo bueno. Quizás algún día, cuando la vida en la hacienda estuviera más asentada, cuando la relación entre ella e Ignacio hubiera encontrado su propio nombre definitivo, retomaría la búsqueda de ese dato pendiente. Por ahora, le bastaba con saber de dónde venía su madre, con qué amor había sido concebida y cuidada, y con el lugar concreto, de tierra roja y cercos de mezquite, donde esa historia finalmente había encontrado su cierre. Un domingo, semanas después, caminaron juntos hasta la capilla de San Isidro, la misma que don Gregorio veía desde su ventana en la última noche de su vida, la misma donde él y Elvira se habían encontrado en secreto tantos domingos. Hacía más de 20 años, cuando el resto del pueblo estaba en misa y ellos preferían la soledad del atrio a cualquier banca de madera. El atrio estaba vacío, el adobe descascarado por el tiempo, las campanas silenciosas a esa hora de la tarde, un ciprés torcido creciendo junto a la entrada como si llevara décadas custodiando algo que nadie más recordaba. Amalia se detuvo frente a la puerta y pensó en dos personas jóvenes que se habían amado ahí sin saber que ese amor terminaría convirtiéndose, 2 décadas después, en el camino de tierra roja que la trajo hasta ese mismo lugar. Pasó la mano por el marco de piedra de la entrada, sintiendo la textura áspera bajo los dedos, y por un momento le pareció casi posible escuchar, en el silencio del atrio, el eco de una conversación que nunca había presenciado, pero que de alguna manera llevaba dentro, en la sangre, en la memoria que el cuerpo guarda, aunque la mente no la recuerde. Siguieron caminando más allá de la capilla, por un sendero angosto bordeado de huizaches, hasta el arroyo de las Palmas, donde el agua corría clara entre piedras pulidas por generaciones de corriente, y las palmeras se inclinaban formando un techo natural de sombra sobre la orilla. Era un sitio al que los trabajadores del mezquital iban pocas veces, reservado casi sin proponérselo para los momentos que merecían quietud. Bodas discretas, promesas hechas en voz baja, despedidas que no encontraban palabras suficientes en ningún otro lugar de la hacienda. Se sentaron en la orilla. Ignacio sacó del bolsillo la fotografía descolorida, la misma que había pasado de las manos de doña Jacoba a las de Amalia y de las de Amalia a las suyas tantas veces en los últimos meses, y la puso entre los dos sobre una piedra plana, como quien cierra un capítulo dejando la prueba visible antes de empezar el siguiente. «No sé quién fue mi padre biológico», dijo Amalia mirando el agua correr. «Tal vez nunca lo sepa, pero sé de dónde vengo. Vengo de una mujer que me amó lo suficiente para dejarme ir con una promesa envuelta en un rebozo, y vengo de un lugar que decidió recibirme sin pedirme explicaciones». Un colibrí pasó rozando las palmas del arroyo, deteniéndose apenas un instante sobre una flor silvestre antes de desaparecer entre el follaje. Amalia lo siguió con la mirada, pensando que había algo de ese vuelo breve y certero en lo que habían vivido los últimos meses. Nada se había quedado quieto el tiempo suficiente para nombrarlo con calma. Y sin embargo,
ahí estaban, con las respuestas que importaban ya encontradas, aunque las que no importaban tanto siguieran flotando, sin resolverse, en algún rincón de la historia. Ignacio la miró. No dijo nada por un momento largo, dejando que el sonido del agua llenara el silencio entre ellos. Luego dijo que había pasado 20 años cargando una promesa que no sabía cómo cumplir, arrastrándola de una temporada de cosecha a otra, de una sequía a otra, sin saber si algún día encontraría siquiera un hilo del que tirar. Y que nunca imaginó que cumplirla se sentiría así, no como cerrar una deuda, sino como abrir una puerta completamente nueva hacia un tipo de vida que ni siquiera se había permitido desear. Mi padre pensó que estaba pagando su error buscándote, dijo, mirando el agua correr sobre las piedras. Y quizás así empezó, pero lo que encontré no fue una manera de pagarle nada a él. Fue algo mío. Amalia sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida, muy distinta a la calma aprendida con la que había enfrentado tantos años de incertidumbre. Pasaron varios meses más antes de que la vida en el mezquital encontrara su nuevo ritmo, uno que ya no giraba en torno a la incertidumbre de una búsqueda ni al peso de una promesa sin cumplir, sino en torno a la construcción tranquila de algo nuevo entre dos personas que habían aprendido, cada una por su lado, que la paciencia rara vez traiciona a quien la practica con honestidad. Amalia dejó gradualmente su cuarto en el corredor de servicio, no de golpe ni con ceremonia, sino de la misma manera en que se construyen la mayoría de las cosas duraderas. Un libro que se quedaba unos días más en la casa grande, una costumbre de desayunar siempre en el mismo lugar, una ventana que empezó a sentirse tan suya como la del cuarto pequeño que daba al huerto de granados. Doña Leonor, que había visto pasar por esa hacienda más historias de las que jamás contaría en voz alta, observaba todo con esa mezcla de aprobación silenciosa y discreción absoluta que la caracterizaba. Nunca hizo comentarios directos, pero empezó a incluir, sin que nadie se lo pidiera, ciertos detalles en la organización de la casa que hablaban más que cualquier palabra. 2 sillas movidas más cerca en el corredor, un segundo lugar dispuesto en la mesa pequeña del despacho donde Ignacio solía desayunar solo, un ramo de flores silvestres que aparecía cada tanto en el cuarto de Amalia sin que nadie confesara haberlo puesto ahí. Natalia, por su parte, no se guardó ni una sola de sus observaciones y encontró en cada ocasión posible la manera de recordarle a Amalia, con esa risa fácil suya, que ella lo había dicho primero, mucho antes de que los resultados del examen de sangre confirmaran lo que su ojo entrenado ya había detectado semanas atrás. Amalia aprendió a recibir esas bromas con la misma calma con que recibía casi todo, aunque por dentro, cada vez que Natalia lo mencionaba, sentía una calidez que ya no intentaba esconder ni disimular. Fue precisamente en esos meses cuando llegó la fiesta patronal de San Jerónimo, una celebración que reunía a las haciendas de toda la región desde los tiempos de don Gregorio, con carreras de caballos, música de banda, hasta entrada la noche, y un mercado especial donde los pueblos vecinos traían lo mejor de sus cosechas y sus artesanías. Era la primera vez que Amalia participaba de algo así, y doña Leonor, con una autoridad que no admitía discusión, se encargó personalmente de que tuviera un vestido nuevo para la ocasión, de algodón azul con bordados sencillos en el cuello, cosido por la propia Clara en sus horas libres, con una dedicación silenciosa que Amalia entendió, sin que nadie se lo dijera, como otra forma más de bienvenida. La plaza de San Jerónimo se llenó esa tarde de gente venida de haciendas y ranchos de kilómetros a la redonda. Las carreras de caballos, retomadas ese año después de que la tradición se hubiera interrumpido durante los peores años de la disputa con Salcido, atrajeron a Ignacio y a don Vicente desde temprano, revisando arneses y midiendo el temple de los animales más jóvenes de la hacienda. Amalia los acompañó con Natalia y Clara a su lado y descubrió,
entre el polvo levantado por los cascos y los gritos de ánimo de la multitud, una faceta de Ignacio que no había visto antes. La de un hombre que, lejos de los papeles y las cuentas del escritorio, se permitía reír de verdad, apostar bromas con los otros hacendados, celebrar sin la contención habitual que llevaba puesta el resto del año. Cuando cayó la noche y la banda empezó a tocar en el kiosco de la plaza, Ignacio se acercó a donde estaba Amalia, sentada en un tronco junto a las demás mujeres de la hacienda, y le extendió la mano sin decir nada, invitándola a bailar con un gesto que no dejaba lugar a mucha duda sobre lo que quería decir. Amalia dudó apenas un segundo, consciente de las miradas que podían estar observando, pero se levantó y caminó con él hacia el centro de la plaza, donde otras parejas ya se movían al ritmo de la música. No era un baile elegante, ninguno de los dos había tenido ocasión de aprender pasos formales, pero había, en la manera en que se movían juntos, torpes al principio y luego cada vez con más soltura, algo que decía más sobre ellos que cualquier conversación cuidadosamente pensada. Natalia, que los observaba desde lejos con Clara, le dio un codazo suave a esta última y le susurró que ya no había necesidad de esperar ningún examen de sangre para saber lo que todo el pueblo, con solo mirarlos bailar esa noche, iba a terminar comentando durante semanas. De regreso a la hacienda, ya pasada la medianoche, con las estrellas cubriendo el cielo de Zacatecas de una manera que solo se veía lejos de las luces del pueblo, Amalia caminó un trecho junto a Ignacio, un poco rezagados del resto del grupo, y él le confesó, con una honestidad que la sorpresa de la noche parecía haber aflojado, que hacía años que no se permitía disfrutar una fiesta así, que después de la muerte de su padre había sentido que la responsabilidad de la hacienda no dejaba espacio para esas cosas. Amalia le dijo que quizás no se trataba de que no hubiera espacio, sino de que hasta ahora no había tenido con quién compartirlo. Ignacio no respondió con palabras, pero la manera en que la miró bajo esas estrellas quedó grabada en la memoria de ambos, como uno de los momentos más simples y más importantes de todo ese año. Don Vicente, fiel a su costumbre de decir las cosas más importantes sin usar palabras, empezó a guardarle a Amalia el potro más manso de las nuevas crías para que aprendiera a montar, algo que ella nunca había tenido oportunidad de hacer en toda su vida anterior, y las tardes de aprendizaje se convirtieron pronto en otro punto de encuentro entre ella e Ignacio, que a veces se acercaba a las caballerizas con el pretexto de revisar algún animal y terminaba quedándose una hora entera, dándole indicaciones que ella seguía con una determinación testaruda que a él le parecía cada vez más una de las cosas que más admiraba de ella. El sol de Zacatecas empezaba a bajar detrás de los cerros, pintando el arroyo de naranja y ocre, ese color imposible que solo tienen los atardeceres de la sierra cuando el polvo del día todavía flota suspendido en el aire y filtra la luz hasta volverla casi líquida. Amalia pensó en Elvira, que había amado en silencio y se había ido sin que nadie la buscara. Pensó en Gregorio, que había tenido miedo y había pagado un precio por ese miedo durante el resto de su vida. Pensó en doña Jacoba, que había prometido y no había cumplido del todo, pero que también, a su manera dura y sin palabras, había hecho lo que podía con lo que tenía. Pensó en todas esas personas, con sus errores y sus miedos y sus decisiones difíciles, que de alguna manera la habían traído a caminar 4 horas por un camino de tierra roja hasta llegar a una hacienda que no sabía qué buscaba. Por primera vez en 22 años, Amalia sintió que no estaba de paso en ningún lugar. Estaba exactamente donde tenía que estar, junto al agua, junto a la fotografía que ya no guardaba secretos, junto al hombre que la había mirado, aquel primer día en la tina de lavar, con un reconocimiento que ninguno de los dos supo nombrar entonces y que ahora, por fin, tenía nombre propio. La vida tiene una lógica que no se anuncia de antemano, pensó mientras el agua seguía corriendo entre las piedras del arroyo de las Palmas. Uno no sabe que está buscando algo hasta que lo encuentra, y encontrarlo no siempre se parece a lo que uno imaginó.
A veces se parece más a esto, a una tarde de domingo, a una fotografía descolorida sobre una piedra plana, a una mano que se atreve por fin a quedarse quieta sobre otra.